Buenas tardes, herzlich willkommen. Es una alegría de ver tanta gente por este workshop de Boris Eldagsen. Somos muy afortunados que pude venir y sí, es el tercer día de nuestro festival sobre la inteligencia artificial. Para nosotros el Goethe-Institut es un programa que empezamos con la temática, queremos seguir con esta temática también. Somos afortunados tener socios como la Fundación Medife, la delegación de la UE y por supuesto ArtLab con este lindo lugar. Entonces, imagino que conocen bien ya Boris Eldagsen y bueno, Boris, muchas gracias. Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, dass so viele Leute Bueno, estoy muy contento de ver tanta gente aquí und dass ich jetzt eine Live-Übersetzung y habe. de tener una traducción simultánea y una voz femenina en español. Und ich fange an mit einer Y kurzen voy a empezar con una Selbstvorstellung, presentación de mi persona que va a ser muy breve porque yo quiero hablar sobre las herramientas de inteligencia artificial y mañana en el marco del festival va a haber una presentación más de mi parte que es inteligencia artificial y creatividad y ahí voy a hablar un poquito más de mis trabajos. Yo estudié arte y filosofía en los 90 y desde entonces que también hice fotografía escenificada y videos escenificados que fueron una muy buena previa para poder trabajar con esto. Lo que me interesó a mí como artista fue cómo es el ser humano en su esencia y cómo controlamos el inconsciente. Empecé con 17, 18 años a trabajar con fotografías en blanco y negro. En el atelier hice también fotos con mi propia persona y después también hice escenificaciones con amigos en diferentes lugares y en algún momento fui a parar a la fotografía nocturna y después de haber escenificado durante tanto tiempo pude sacar fotos de tal forma de que estas parezcan escenificadas, pero en realidad era street photography, o sea, nada había sido modificado. También empecé a trabajar con videos, trabajar con presentadores, con performers y eso se fue haciendo cada vez más experimental y los últimos trabajos los hice con performers de Brasil que con sus cuerpos hicieron como cuerpos nuevos con silicona. Me gustó mucho siempre escenificar y también me gustó escenificar espacios enteros. Acá tenemos unos proyectos con un amigo artista de Bangladesh. Hace 12 años soy parte de esta comunidad de fotofestivales y también conozco a gente aquí en Buenos Aires, a fotógrafos con los que estuve yendo a bares con ellos. Y también en Alemania pertenezco a diferentes asociaciones de fotógrafos y la inteligencia artificial para mí siempre fue muy apasionante porque el material de entrenamiento es un espejo del ser humano y para mí representa un inconsciente colectivo. Desde hace 2 años y medio trabajo solamente con inteligencia artificial, yo le llamo promptografía y voy a darle clic, les voy a mostrar un poco los experimentos que hice sin decir mucho más. Todo esto lo pueden encontrar en línea, también con explicaciones. Y una cosa más, nosotros tenemos un formato algo estirado y eso es porque no es 16 a 9 como es mi presentación, pero igual la información creo que se va a poder ver. Lo lindo de la inteligencia artificial es que una cosa lleva a la otra. Puedo trabajar con material más antiguo, puedo trabajar también puedo animar y hacer pequeños videos que después toman una vida propia y que después se convierten en algo completamente nuevo.
Dazu gibt es mittlerweile 14 Videos. De estos hay 14 videos y pueden verlos todos en mi página web. Und das sind kleine Loops, die fangen dann Estos son genau pequeños dort loops que empiezan exactamente donde terminan. Ich wurde in den letzten En los últimos años, debido a que yo rechacé el premio del Sony Award, nur testen wollte, ob Fotoband porque solamente quería saber si los concursos fotográficos estaban preparados para recibir una imagen generada por inteligencia artificial, waren es nicht. y no lo estaban. Und das ist ein Bild, wo ich den Y esta es una imagen en donde rechacé el premio en Londres, y desde entonces Veranstaltungen estoy en estos eventos, hablo de la inteligencia artificial, enseño, y la verdad es que solamente me ocupo de esto. Es un tema, sigue siendo para mí un tema muy surreal, y sigo pensando en que es loco que esta imagen haya dado la vuelta al mundo y que es el motivo también por el que esté hoy yo aquí solche Dinge. y hacer este tipo de cosas. So, jetzt gehen wir zum Bien, ahora vamos a ir directamente al tema, imágenes generadas por IA. Man versucht seit den 50er Desde los años 50 uno trata de crear inteligencia artificial durch die Erfindung a través de los inventos de computadoras cada vez más rápidas, y desde el año 2010 estamos con el Deep Machine Learning a través de Internet. das heißt, die Maschine Es decir, que la máquina puede entrenarse a sí misma con grandes cantidades de datos y con ayuda de redes neuronales. die ersten KI Las primeras imágenes generadas por inteligencia artificial que me llamaron la atención fueron en el año 2014-15 sobre Google Deep Dream, y esta fue una primer style transfer, una transferencia de estilo. Y esta es, bueno, Mona Lisa de Da Vinci, pero ella tiene la apariencia de que fuera pintada por Van Gogh. und das waren alles noch ganz, Y, ganz kleine. estos eran píxeles de muy pequeño tamaño. In dieser Webpage En esta página llamó muchísimo la atención en 2018, y cada vez que yo recargaba la página recibo otra cara humana. Todas son caras generadas por la inteligencia artificial, y en ese entonces uno trabajaba con GANs, los GAN, ¿no? Con Generated Adversarial Networks, y estos funcionan de la siguiente manera. La inteligencia artificial tiene dos componentes. Uno genera imágenes, caras, y el otro componente hace el control de calidad y va a ir buscando todas, o va a ir sacando todas las caras que tienen, por ejemplo, demasiadas narices o demasiadas orejas. damit die KI optimal trainiert wird, Y para que la inteligencia artificial se entrene de forma óptima, ambos componentes tienen que estar igual de fuertes. Si un componente es más dominante, el modelo se cae. Por eso se buscaron alternativas a estos GANs y se encontraron en los modelos de difusión en el año 2021. ich erinnere mich daran, mein Y recuerdo que la primera imagen que hice con el modelo de difusión duró 20 minutos, y en 20 minutos hoy probablemente podría generar 1000 imágenes. eine kurze Erklärung, wie das Diffusion Una breve explicación con respecto a cómo funciona el modelo de difusión. Se toma una imagen cualquiera y se le pone ruido, y se le enseña a la inteligencia artificial de volver de esta imagen a la que se incorpora cada vez más ruido a volver al original. Si funciona, se le aplica más ruido, etcétera, etcétera, hasta que uno puede obtener de un ruido total llegar a una imagen X. Dieses Rauschen heißt Latent Space. Bueno, este ruido se llama latent space, este es el espacio de las posibilidades, y este está compuesto por los datos de entrenamiento y de los contenidos, y que se van a convertir en vectores y en tokens. Ich habe ja Philosophie studiert. Yo estudié filosofía y encontré paralelismos a la filosofía de Platón, de las ideas, su filosofía de las ideas, y para él había arquetipos de todo lo que existe en este mundo,
Su ejemplo era el de una mesa. La mesa es una plataforma de trabajo. La forma no importa, puede ser redonda, es una superficie. De alguna forma tiene que tener un sostén. Puede tener un pie, varios pies o patas. Eso no importa. Y la inteligencia artificial vio tantas imágenes de todo tipo de cosas que ha incorporado estos arquetipos. Es decir, que si yo ahora le pido a la inteligencia artificial la imagen de un gato, entonces me va a dar un gato cualquiera que sea la más dominante en el material de entrenamiento. Y la imagen, si no se la define con mayor precisión, va a ser un medio que sea el medio más dominante. Es decir, probablemente una fotografía, una pintura, un dibujo, etc. Este modelo de difusión fue el primero. Luego se incorporó el modelo GPT-3, el modelo de lenguaje, y la combinación de ambos permitió hacer lo que hoy podemos hacer, o sea, que conocemos como generadores de imágenes por lenguaje. El material de entrenamiento necesita, obviamente, imágenes y texto, y estos se pueden encontrar en Internet. El texto está compuesto por textos alt que se incorporan para describir las imágenes y para obtener mayores hits, o sea, mayores resultados. Y se ve que las imágenes no son nada especiales, son imágenes de todo tipo de contenidos y de calidades. El tamaño de los píxeles tampoco es demasiado grande y las descripciones tampoco son demasiado precisas. Pero eso es suficiente. Los oferentes más importantes fueron al principio, obviamente, OpenAI, porque inventaron el modelo de lenguaje GPT-3, y DALL-E 2 fue lo más cool que se podía usar hace 2 años. Y también, bueno, yo empecé yo era un beta tester y fui uno de los primeros que podía trabajar con estos aplicaciones, con estos programas. La interfase era muy sencilla, tenía 5 formas diferentes. Pronto van a dar de baja esto, porque la próxima versión, DALL-E 3, que requirió de más de un año de desarrollo, va a estar integrada en diferentes plataformas. Una vez en el Bing Image Creator, porque Microsoft también financió OpenAI, y también como opción vamos a tenerlo en ChatGPT. A mí me gustaba mucho DALL-E 2, DALL-E 3 no me gusta más, porque los resultados ya no tienen ese encanto. Y uno obtiene, o a uno le sacan el prompt, el hacer el prompt. Es decir, yo ingreso el prompt y el chatbot lo convierte en algo que en primer instante, de momento yo ni siquiera lo sé o lo veo. Entre tanto, para la estrella, para la mayoría es Midjourney. OpenAI necesitaba todos estos tiempos para tener una nueva versión de DALL-E. Entre tanto, Midjourney tenía ya 5 versiones en el mercado. Y con cada versión se trató de acercarse más a una estética fotográfica. Y se ve que el desarrollo de los primeros días hasta el día de hoy, y ahora ya en este momento hay una nueva versión que es la 6.1. Midjourney al principio solamente funcionaba a través de Discord, que es un servidor de la cultura gaming o gamer, y para muchos esto asustaba porque era una forma completamente nueva de uso. Y hace 10 meses también funciona a través de un navegador en una forma y una versión bastante más simplificada.
Und dann haben wir Y noch Stable Diffusion. también tenemos Stable Diffusion Open Source, o sea, de código abierto, que realmente es un monstruo porque ya no se lo puede ni siquiera abordar de lo grande que es. Ein bisschen was zum Hintergrund. Stable Un poquito con respecto al trasfondo, Stable Diffusion necesitaba de dos componentes. eine ist eine Technik, El primer componente es una técnica que comprime los cálculos de toda forma que lo puedo hacer localmente en mi computadora y no necesito grandes servidores que estén en otro lugar. und das wurde erfunden. Y esto lo inventó un equipo en dos universidades alemanas, que fue el mismo equipo que después, bueno, se mezclaron entre ellos y son las personas que están acá, que ven acá en la imagen. Dazu kam dann Después se agregó el material de entrenamiento que viene de una asociación sin fines de lucro, León, und das waren einfach Nerds, y auf Discord. eran nerds que se conocieron en Discord y que dijeron necesitamos material de entrenamiento de código abierto para no permitir que las grandes empresas lo hagan todo. Entonces, en su tiempo libre buscaron ese material de entrenamiento, lo juntaron, lo armaron. Und dann kam das Startup aus Y London, después vinieron startups de Londres, Stability AI, y das Entwicklerteam kontaktiert. contactó al equipo de desarrollo de Lyon Ich weiß, damit y ihr ein dijo erstes que erstellen könnt, y para que ustedes puedan ahora hacer un modelo nuevo necesitan capacidad de computacional, eso sale muchísimo dinero y yo lo voy a pagar. und damit wurde das erste Y Modell dann con auch eso fertiggestellt. se logró finalizar el primer modelo. Und die meisten Leute denken, dass Stability Y la mayoría de las personas cree que IA inventó nochmal bitte. die meisten Leute La mayoría de las personas cree que Stability AI Stable Diffusion erfunden. inventó Stable Diffusion, Das ist aber nicht der Fall. pero ese no es el caso, simplemente lo usaron y hicieron una buena publicidad. Mittlerweile ist Stability AI Entre tanto, Stability AI está, digamos, presentando sus primeras fisuras y también se obligó al CEO a retirarse de la empresa. aber das Open Source Modell wird Pero el modelo de código abierto se sigue desarrollando y lo hacen personas a lo largo y al ancho de todo el mundo. Y si uno lo ve, sehr reduziert, está muy reducido, unfreundlich. es bastante incómodo para el usuario, no se comprende bien, pero todo el mundo lo puede usar. Und das heißt, Y eso significa que muchos le ponen una interfaz más amigable y lo ofrecen a través de su propia página web. die meisten Angebote Es decir, que la mayoría de los oferentes que ustedes van a encontrar en Internet están basados en Stable Diffusion. Stability AI hat auch noch Stability AI también eine Webpage, tiene una página web a la que puedo, a través del navegador, puedo usar modelos en forma muy reducidos que creó Stability AI. es gab auch eine Webpage, Y también hubo una página web que se llamaba ClipDrop de Stability AI, die Werkzeuge auflistet. que tenía herramientas para la postproducción. Die wurde mittlerweile an Y Jasper esa se vendió ahora a Jasper porque le está yendo mal a Stability AI. Dann haben wir seit Y luego, desde 1,5 Jahren Adobe. un año y medio más o menos, tenemos Adobe, Wir machen que dijeron, nosotros vamos a hacerlo según la ley, Trainingsdaten nicht vamos a tomar nuestros datos de entrenamiento no de la Internet, sino que vamos a pedirle a nuestra comunidad de fotógrafos con imágenes que tienen derechos de propiedad o las que están libres de derechos. Ich kann mittlerweile Adobe Firefly Sobre eso, los que no pesa ningún derecho. Ahora yo puedo usar esto a través del navegador. mittlerweile sind Y entre tanto, estas herramientas y los features también son parte de Photoshop haben dazu geführt, y llevaron a que la mayoría de los fotógrafos que al principio estaban en contra de la inteligencia artificial también lo usen ahora y hayan aceptado esta novedad. jetzt gibt es seit Anfang Ahora, desde principios de agosto, aus dem Nichts ein neues Unternehmen apareció una nueva empresa de la nada, que es Black Forest Labs, und die kam mit 3 Modellen, die nennen sich Flux. y esos surgieron con 3 modelos que se llamaron Flux.
Und was auf einmal so erstaunlich ist, Y lo que sorprendió es que las manos están bien hechas ahora und es ist weniger zensiert. y ya no está tan censurado como antes. Es gab einen großen Skandal. Hubo un gran escándalo a mediados de agosto porque el modelo Flux también se integró en el chatbot de Elon Musk, en Grok. Und die Leute haben gemerkt, dass Y las personas se dieron cuenta que también con eso podía ser un Donald Trump desnudo con ametralladoras que disparaba sobre un McDonald's. und das ist auf anderen Plattformen. Y eso en otras plataformas no se podía hacer, eso solo se puede hacer con código abierto. Das erklärt sich dadurch, dass La explicación de esto Entwicklerteam es que el equipo de desarrolladores que mostré antes de las universidades alemanas, nachdem sie die Grundlage después de haber gesetzt haben, establecido las bases para Stable Diffusion, kurze Zeit auch für Stability también trabajaron por un tiempo corto para Stability AI, das Unternehmen wieder verlassen haben. pero después se fueron de esa empresa Und die stecken jetzt hinter Black Forest. y esos son los que ahora trabajan en Black Forest Labs. Das heißt, das sind die Experten Es decir, der ersten Stunde. que en realidad son los expertos de la primera hora, así que no es ninguna sorpresa que los resultados sean tan buenos. Und ich bin immer wieder überrascht, A mí siempre me sorprende Entwicklung beschleunigt, cómo se acelera el desarrollo tecnológico wer Unternehmen wechselt und y cómo que las personas cambian entre empresas y las nuevas alternativas que aparecen. für mich ist die Entwicklung von KI Para mí, el desarrollo de la inteligencia artificial es comparable con un Big Bang. Empieza muy pequeño, muy chiquito y después se expande en todas las direcciones y se expande cada vez más rápido. und wir haben nicht nur ein Big Bang, wir haben mehr. Y no tenemos un solo Big Bang, sino que tenemos varios y esto no se detiene. Im Sommer 22 waren es die KI. En el verano de 2022 eran los generadores de imágenes de inteligencia artificial. Im Winter 22 dann die KI. En el invierno de 22 los chatbots de inteligencia artificial. Sommer letzten Jahres die ersten Versuche mit A mediados del año pasado, los primeros intentos con lo que era la inteligencia artificial con video y audio. und im Frühjahr Musik Y después se vino con la inteligencia artificial para la música. und generiertes Video hat diesen Sommer Y nochmal richtig Fahrt. ahora está retomando con toda velocidad lo que es el video generado. Hier zum Vergleich ein kleiner Überblick. Acá un pequeño panorama para Im Dezember 22 compararlas. Mi primer taller lo hice en diciembre 2022 y estas eran las posibilidades que había. und man hat grundsätzlich zwei Wege. Básicamente había dos formas para hacerlo. Se puede generar imágenes describiéndolas con texto, es decir, usando el lenguaje, Oder man generiert Bilder in o se pueden generar imágenes zurückgreift, tomando imágenes anteriores. kombiniert oder als Referenz. Y eso se puede combinar o se pueden usar como referencia para imágenes nuevas. Und da gibt es natürlich auch eine Schnittstelle, wo ich sowohl Y ahí, por supuesto, también tenemos un punto de corte en el cual también podemos usar tanto imagen como texto. die Bilder waren Las imágenes al principio relativ klein. eran relativamente pequeñas. Mittlerweile ist Ahora ya el estándar son 1024 píxeles. Ya hay unos primeros generadores que también generan 2000 píxeles. aber dadurch, dass die Bilder so klein Pero dado que las imágenes son tan pequeñas, sind, neues Genre entwickelt. ha surgido un nuevo género que es el upscaling o los upscalers, ¿no? Das Bild, was Es decir, una imagen generada por inteligencia artificial ahora también se puede ampliar 16 veces sin que pierda resolución, sino que, por el contrario, que la imagen ampliada es mejor y más detallada que la imagen original generada. Eso después lo vamos a ver. Mittlerweile brauche ich nicht ein Slide, ich brauche Ahora ya no necesito Slides, zu zeigen, was möglich ist. una diapositiva, sino varias diapositivas para ver lo que es posible y cada día surgen plataformas nuevas. Es gibt ein paar mehr Möglichkeiten mit Text, Hay más posibilidades también para trabajar con texto, aber der eigentliche Boom pero in den letzten Monaten pero en realidad la explosión, el boom de los últimos meses es usar imágenes ya existentes como referencia. das heißt, es passt Es decir, auf eine Seite, ich brauche nur eine ahora ya no me entra en una página, sino que necesito dos páginas para mostrar todo.
Und auch das Upscaling hat sich zu einer Y eigenen también kreativen el upscaling también se ha desarrollado y ha resultado ser una propia disciplina creativa, Upscalen Bilder auch verändern ya que kann, con el upscaling también puedo benutzen kann, modificar imágenes, usar referencias, y para eso también necesito más lugar para poder brindarles un panorama. sind das auch 2 Seiten. También ya la lista de posibilidades abarcan 2 páginas. Und ich habe Mühe, das jeden Monat abzudaten. Y la verdad que me cuesta bastante actualizarlo todos los meses también. Was ich empfehlen kann als Plattform, Lo que puedo recomendar como plataforma es Cogniverb AI. kommt aus Hamburg. Esta página es de Hamburgo KI y Werkzeuge für acá Kreative gesammelt. se Mittlerweile juntan, se coleccionan distintas herramientas para inteligencia artificial para creadores. Hay más de 4.000 y puedo hacer 3 cosas distintas con esta página. Puedo transformar imágenes, anderen Stil puedo pasar de un estilo al otro, por ejemplo, puedo generar imágenes, analysieren. o lo que también puedo hacer es analizar las imágenes. Und das Gute an dieser Webpage Y lo bueno de esta página web Plattform verlinkt. es que no solo brinda los links a estas plataformas, sino que cada vez las integra más. Es decir, que en realidad ya prácticamente no tengo que abandonar esta plataforma, sino que puedo muy cómodamente trabajar con Flux a través de esta plataforma. Das Prompten hat sich El prompting langsam weiterentwickelt. se ha ido desarrollando también con el tiempo, y lo que hay que tener en cuenta es que la digitalización de los años 90 fue la base para lo que sería el paso a la inteligencia artificial, que ha comenzado ahora y no sabemos por cuánto tiempo seguirá. Ya que prácticamente todas las áreas de la vida han sido digitalizadas, es muy probable que todas las áreas de la vida sean absorbidas también por la inteligencia artificial. Wie gesagt, die beiden Wege, Bilder zu generieren. Como dijimos, las 2 formas para generar imágenes es con texto o con imágenes existentes. Videos kann ich generieren mit Text. Los videos se pueden generar con texto o con videos e imágenes existentes. Ich kann auch Musik mit existierenden También puedo generar música a partir de otros sonidos y otros archivos de sonido. in der Zukunft wird das En el futuro todo esto va a estar combinado. Das heißt, ich werde dann auch ein Es decir, que voy a poder subir un audio y con ese audio generieren lassen. generar un video o una imagen. Wir schauen uns jetzt etwas genauer, Ahora vamos a entrar en mayor detalle en lo que es la generación basada en texto. dann schauen wir uns die bildbasierte Después vamos a ver la generación basada en imágenes, y después también la generación combinada de imágenes, y después vamos a poder algunas preguntas sobre esta primera parte. textbasierte Generierung heißt Bueno, la generación de imágenes por texto también se le dice text to image y es una función básica de todas las plataformas. es ist ein bisschen wie im Alten Testament. Es un poco como en el Antiguo Testamento, donde Dios crea todo con la palabra, ¿no? Será el día y la noche, el agua y la tierra. Jetzt auch machen. Así que lo mismo vamos a hacer nosotros ahora. Tenemos un campo de entrada, hay un prompt, genero un texto, ingreso un texto y hago clic en generar. Wenn man das lang genug macht, Si uno lo hace por suficiente tiempo, durante suficiente tiempo, uno empieza a reconocer que hay un sistema que se puede utilizar, möchte ich jetzt mal kurz vorstellen. y este sistema es lo que les voy a presentar brevemente. Bis jetzt habe ich 13 verschiedene Kategorien identifiziert. Hasta el momento he identificado 13 categorías distintas que se pueden utilizar en un prompt de texto. Das erste ist das Subjekt, was möchte El primero es el sujeto, ¿no? ¿Qué quiero? und dieses ¿O Subjekt quién muss ich quiero? spezifizieren. Y este sujeto lo debo Wenn ich especificar. das nicht tue, Si no lo especifico, me va a dar un valor estadístico medio. wenn ich sage, ich möchte das Bild eines Hundes, Si solo digo que quiero una imagen, genanntes nimmt, si solo digo que quiero tener un perro, me va a aparecer el perro dominante en el material de entrenamiento. Si a Midjourney le digo que quiero tener una mujer, generalmente es una mujer que tiene 25 años, tiene pelo largo y parece una modelo. Es decir, que realmente lo tengo que especificar Mainstream rauszukriegen. para poder escaparme del mainstream, ¿no? Dann hat natürlich ein Bild oder die Después, bueno, por supuesto que una imagen o las personas representadas tienen alguna calidad emocional, eso también se puede describir. zum Beispiel, ich hätte jetzt gerne einen Por ejemplo, me gustaría tener un perro, hungrig el perro está hambriento y está excitado und der macht etwas.
y está haciendo algo, ¿no? Ahí tenemos la acción. klaut jetzt eine Pizza. No sé, se está robando una pizza del restaurante, por ejemplo. Und dieses Restaurant, Y este restaurante está en Buenos Aires. diese Dinge als Story kann Estas- jeder beschreiben. estos puntos de una historia los puede describir cualquiera, Wird aber auch oft nicht gemacht. pero muchas veces no se hace, ¿no? El ejemplo clásico es Trump detenido o siendo detenido, solo tiene sujeto y acción. Alles andere wird der KI. Todo lo demás se le entrega a la inteligencia artificial o queda en manos de la inteligencia artificial. También puedo decidir el medio, o sea, qué medio de imagen debe imitar. Der Fotografie En el caso de la fotografía puedo elegir distintos medios a lo largo de la historia de la fotografía. Puedo elegir, no sé, una cámara oscura antigua, un Polaroid de los años 70, una cámara digital de los años 2000. O sea, todo eso se puede elegir. würde ich jetzt ein Bild generieren wollen. Si quisiera generar una imagen que parezca una pintura, por ejemplo, también puedo recurrir a la historia de la pintura. Jedes Medium hat eine También cada medio tiene una técnica, una tecnología. En la fotografía son los metadatos, es decir, qué cámara, qué marca de cámara, qué tipo de cámara, qué lente, la apertura, el tiempo de obturación, wie groß oder klein ist die cuán pequeño o gran, bueno, la apertura, por supuesto, uso película analógica, qué película analógica, todo eso se puede elegir. Ich kann dann die Perspektive beschreiben. También puedo describir la perspectiva de la cual se debe tomar la imagen, es cómo mira la escena la cámara. Ich kann auch beschreiben, was passiert. Y también puedo describir qué es lo que pasa en el primer plano, en el fondo y demás. Hay un primer plano, hay un fondo. Welche Farben möchte ich? ¿Qué colores quiero utilizar? Auch hier kann ich Aquí auswählen, también Farben. puedo usar colores parejos, colores de verano, blanco y negro, sepia, colores fluo. Das gleiche mit dem verwendeten. Lo mismo también puedo hacer con el tipo de iluminación, o sea, puedo elegir cualquier tipo de iluminación. Und dann gibt es eine ganze Menge von Y Referenzen. también tenemos una posibilidad de introducir referencias. La mayoría de las personas lo nombran estilo Möchten dann ein y quieren, por ejemplo, utilizar un estilo determinado de un artista determinado, por ejemplo, o robarlo. Pero esta referencia también se puede pensar más ampliamente, entonces se puede decir, por ejemplo, quisiera que se vea como una imagen de una década en particular, o que es una imagen que se ha encontrado en una plataforma en particular, o de una cultura en particular. Wenn ich jetzt das Foto haben möchte von dem Hund und der Pizza, Si quiero tener la imagen del perro con la pizza, por ejemplo, también puede haber distintos géneros que yo quiero elegir y que se van a ver distintos, ¿no? Una imagen publicitaria se va a ver distinto que una imagen artística o una imagen documental. die Bildauflösung ist wie gesagt Después, la resolución por lo general suele ser 1024 píxeles, pero también puedo intentar convencer a los datos de inteligencia artificial de que parezca que tiene una mayor resolución verschwommen. o que tenga menor resolución también. Ein Beispiel, Un ejemplo, zwei Kategorien. acá tengo solo Foto einer Pizza. dos categorías, quiero una foto de una pizza, Bekomme ich auch, aber die sehen alle me lo anders da, aus, auch die Licht- obtengo una foto, pero todas son distintas, ¿no? Y también la distancia focal y las iluminaciones distintas. Und wenn ich mehr Kategorien benutze, Pero si introduzco más categorías, ahí vemos que podemos controlar mucho más la imagen y ahí ahora son las 4 imágenes más parecidas. und das war schon immer so. Das Esto siempre fue así en realidad. Este es un ejemplo de DALL-E 2. Este ejemplo tiene 1 año y medio. Das ist ein Beispiel von Midjourney. Este es un ejemplo de Midjourney que es de hace 2 meses. Auch hier hat man den gleichen Unterschied. Acá también la misma diferencia, lo mismo, ¿no? O sea, cuanto más defino, más parecidas son las imágenes y mejor puedo definir en qué dirección deben ir las Was man hier auch imágenes. sieht, ist, dass das Ergebnis des Lo que acá también se ve es que el resultado del mismo prompt es distinto según la plataforma que usamos, Algorithmen unterscheiden. porque los algoritmos y el material de entrenamiento son distintos. Es decir, si yo tengo un objetivo en particular, Plattform sería bueno probar 3, 4 plataformas para ver realmente cuál es la mejor plataforma para que yo logre lo que quiero alcanzar, ¿no? Adobe Firefly se entrenó con fotos de stock, es decir, si quiero hacer algo para publicidad o para revistas,
es posible que esa plataforma sea la más fácil para usar o la más conveniente. Si quiero hacer algo artístico, ahí va a ser más aburrido porque es más mainstream. Acá tenemos un ejemplo de Trump está siendo detenido, pero con mayores detalles en los distintos parámetros. Y acá vemos, ¿no?, que usé las 13 categorías distintas y intenté en todos ingresar un detalle para obtener la imagen que yo quiero. El trabajo con los prompts puede implementarse con distintas estrategias. Hay algunas reglas básicas para el prompting. Y para poder comprenderlo en mayor detalle, normalmente necesito unas 3 horas. O sea, solo un taller para prompts de texto, específicamente, ¿no? Es decir, acá solo voy a tomar las cosas, algunas cositas más importantes, porque también queremos ver cómo se trabaja con imágenes ya existentes. Lo que es muy importante para trabajar con prompts de imágenes es usar seeds o semillas. Antes les mostré lo que era el espacio latente, ¿no? Ese ruido blanco. Un seed, imagínense que un seed es como una geolocación en el material de entrenamiento. Allí se genera la imagen. Y si ahora digo que, bueno, quisiera tener una imagen de un árbol, entonces cada vez que se genera este seed, se cambia el seed automáticamente. Y es por eso que las imágenes van a ser distintas cada vez. Es decir, una vez quizás me aparece un árbol de África, otra vez un árbol de América del Sur y otra vez un árbol de Groenlandia. Entonces me aparecen árboles distintos. Pero si aprovecho este seed, uso este seed y lo defino, entonces este elemento aleatorio se desactiva. Entonces puedo trabajar con mucha mayor precisión en el texto. Porque entonces puedo ver exactamente qué es lo que se modifica con la modificación del texto. Es decir, que debo trabajar con estas seeds. Y si uso el mismo seed y el mismo prompt, el resultado también va a ser prácticamente idéntico. Acá podemos ver que la única diferencia es abajo a la derecha, la mujer con el peinado y la corona, que es un poquito distinta. Y muchas plataformas usan las seeds, pero hay que investigar un poquito cómo se usa en cada plataforma. Aquí tenemos un ejemplo de Midjourney, de lo que puedo hacer con Midjourney. Puedo, por ejemplo, tomar una imagen que a mí me funciona, por ejemplo, y simplemente cambiarle el género de las personas que aparecen en la imagen. Bueno. Al próximo capítulo. El seed es la base, ¿no? El fundamento. Entonces es importante saber que las pequeñas modificaciones en el texto pueden tener grandes modificaciones, ¿no? Acá vamos a mostrar algunos ejemplos. Acá estoy diciendo siempre el mismo seed para que vean cuánto se cambia por cambiar una coma o hacer un pequeño cambio en el texto. Este es el modelo de Midjourney. Entonces quiero un señor que ve un perro en un parque. Aparece un hombre, aparece un perro y la estética es muy fotográfica porque está hecho con Midjourney. Ahora si abrevio este prompt y simplemente pongo hombre vio perro parque. En el primer ejemplo, en inglés saw es sierra también y ver, ¿no? En el primero era un verbo, pero si lo separo con comas, también lo ve como con el sustantivo, entonces lo interpreta como sierra. Entonces aparece esta sierra, entonces tengo un hombre con un perro y una sierra en un parque. Si saco las comas, entonces la inteligencia artificial intenta generar una frase que tenga sentido, ¿no? Y la combinación que acá hacía sentido era dog park, parque de perros, ¿no? O plaza de perros. Entonces
sieht es so aus. Entonces, en Berlín, por ejemplo, hay parques de perros, entonces parques llenos de perros, entonces así es como se ve esa imagen. Was ich auch interessant finde, ist, dass Lo que también me parece muy interesante es que con esas modificaciones que puedo hacer, también se va modificando la estética, ¿no? Este aspecto fotográfico de Midjourney desaparece y las imágenes empiezan a parecerse más a ilustraciones o pinturas. dann habe ich mal angefangen, das Komma wieder reinzunehmen. Después empecé a volver a colocar Stellen gesetzt, um la coma, pero en distintos lugares, como para ver, Begriffe zusammengehören. para decirle a la inteligencia artificial qué dos conceptos iban juntos. Und auch hier gibt es immer wieder andere Ergebnisse. Y esto también nos va dando siempre distintos resultados, tanto en el contenido de la imagen como en la estética. Und für mich überraschend war die letzte Para mí, Kombination, el más impresionante es la última Hund, Mann, combinación, que es parque, sierra y hombre-perro, y ahí und im Horrorfilm. terminé en un mundo totalmente de lo gráfico y de las películas de terror, y esto es algo imprevisible prácticamente. O sea, realmente esto es lo divertido de esto, ¿no? De trabajar con el texto, de probar estas cosas. Solo los puedo incentivar, animar a que lo hagan, porque realmente la mayoría de las personas no lo hacen y simplemente lo hacen así nomás, y realmente con el texto, con el lenguaje se puede obtener muchísimo. Ich gehe jetzt ein bisschen auf Midjourney ein, weil das die meisten benutzen. Me voy a interiorizar un poquito más en Midjourney porque creo que es lo que Meine erste más se utiliza. Vorsicht vor Mi primera advertencia es cuidado con la función de Stylize. Wenn man über Discord arbeitet, dann Cuando se trabaja a través de Discord, por ejemplo, se pueden introducir ciertos parámetros normale technische que son comandos técnicos estéticos. Am Anfang denkt man, Y al principio uno piensa, bueno, Stylize es espectacular, quiero que tenga estilo mi imagen. hat ja eine Bandbreite von 0 bis Y hay un rango de 0 a 1000. die Grundeinstellung ist. El ajuste básico, digamos, es 100. Und ich bin jetzt mal unter die Grundeinstellung Ahora, gegangen. acá, por ejemplo, fui por debajo del ajuste básico, usé 50. Und war mit der sehr zufrieden. Y und es la verdad que me pareció una buena imagen porque se coincidía con el prompt que yo quería un estilo de los años 70. Wenn ich jetzt die Grundeinstellung 100 sehe, Si ahora tomo el ajuste estándar por default, que es el 100, medio que la mitad solo se mantiene en los años 70 y en los otros ya se incorporan otros elementos. und wenn ich jetzt höher drehe, Stylize, Y si aumento el Stylize y sigo aumentándolo, ese valor para ese parámetro, y cada vez más alto, dann ende ich entonces al final an immer dem gleichen Stil und, termino con el mismo estilo, con la misma mujer, und das hat mit meinem Textprompt nur noch ein y eso al final está apenas relacionado con mi prompt de texto. Midjourney arbeiten Es decir, que al trabajar con Midjourney runterschrauben. hay que realmente bajarle un poquito del Stylize. Yo le recomendaría siempre tenerlo en 50 o incluso apagarlo directamente, o sea, desactivarlo. Y entonces la inteligencia artificial va a seguir mejor el prompt de texto que yo introduje. Es gibt die Möglichkeit, Bilder hochzuladen. También está la posibilidad de subir imágenes y para que la inteligencia artificial a uno le dé recomendaciones o propuestas de prompts. Heißt das Describe? En Midjourney eso se llama describe, o sea, describir. Ich habe jetzt hier ein früheres Foto von mir genommen, hochgeladen. Acá tomé una foto antigua mía, la subí y entonces Midjourney me propone 4 prompts distintos para generar una imagen similar. Wie gesagt, diese Option gab es vorher schon. Esta opción ya existía antes, pero acá es realmente interesante porque la plataforma Lerne ich sehr viel. lo ofrece también y realmente me ayuda a aprender sobre la estructura de los prompts que le gusta tener a Midjourney. Kurze Keywords. Uno puede ver que son palabras clave cortas, bien separadas con comas. Viele machen den Fehler und gehen Muchos hacen el error de empezar por ChatGPT y hacerse de escribir una imagen por este lado y entonces ChatGPT te emite un texto largo, es como una historia corta, y como un cuento breve, y después eso se lo meten en Midjourney. Pero a Midjourney le gusta otro tipo de prompt, o sea, no necesita una historia, un cuento corto, perdón, con comas y puntos, sino lo que quiere son conceptos claros separados con comas. Naja, und dann kann ich ausprobieren, ist es dann wirklich möglich, Y entonces también Vorschlägen mein Bild puedo zu generieren. probar a ver si realmente con estas propuestas puedo volver a generar mi imagen.
Je nachdem, welches Y bueno, Bildmotiv ich verwende, según el motivo que yo use, obtuve mejores o peores resultados. sicherlich auch neue Ideen. Pero bueno, seguramente siempre brinda nuevas ideas, también puedo aprender nuevas palabras claves para seguir experimentando. Was sehr wichtig ist, sind Lo que también es muy importante son los prompts negativos. die kommen aus der Stable Diffusion. Estos provienen de lo que sería el ámbito del Stable Diffusion, porque al principio era tan malo que se intentaba Schreiben, was ich gerne haben will. sumar, además de los prompts positivos que describían qué es lo que yo quiero ver, se buscaban añadir prompts negativos en los que yo podía decir qué era lo que yo no quería ver en esa imagen. Und hier ein einfaches Beispiel. Ich möchte Acá tenemos un ejemplo simple. A la izquierda, el prompt, que era una imagen de los años 40, automáticamente aparece en blanco y negro. dann schreibe ich aber als negativ Pero después, a la derecha, elijo como prompt negativo que quiero una imagen de los años 40, pero sin, que no esté en blanco y negro. Y entonces automáticamente me lo hace en color. Y esto también permite, entonces los prompts negativos permiten refinar el prompt de texto. Ich kann bestimmte Inhalte in Prompts Después puedo darle mayor ponderación a los distintos contenidos en los prompts también. auch das funktioniert auf unterschiedlichen Plattformen. Esto bei también unterschiedlichen. se hace en las distintas plataformas de distintas maneras. Und ich habe hier links ein Beispiel Y einen a la sehr langen izquierda, Prompt, por ejemplo, tomé un prompt de texto muy largo, in die Kamera schauen. pero me gustaría, por ejemplo, que las dos mujeres miren hacia la cámara. Die meisten auch. Pero la mayoría no lo hacen. Das heißt, ich verändere das Es decir, entonces lo modifico para ver que la línea que diga mirar a cámara sea ponderado 5 veces más que los otros elementos del prompt. Es decir, y ahora sí todas miran a la cámara. Es decir, dándole una mayor ponderación, un mayor peso a determinados puntos del prompt, puedo fortalecer o reducir ciertos detalles. Ich kann Prompts auch in verschiedene Teile, También puedo verschiedene Gewichtungen bringen. tener prompts con distintas piezas, con distintas partes y distintas ponderaciones. Das sind sogenannte Multiprompts. Estos son los así llamados multiprompts. Wir bleiben wieder hier bei einem Beispiel mit den 70er Aquí Jahren. volvemos al ejemplo de las mellizas de los años 70. Wenn man einen Prompt hat, der an sich schon Si tenemos un prompt que ya de por sí está funcionando y lo quiero llevar a otro tipo de contenido, dann mache ich daraus einen Multiprompt, entonces lo convierto en un multiprompt einen zweiten Teil hinzu, der ist dann y noch sumo una segunda parte que solamente es un tema, por ejemplo, ¿no? Aquí tomé, por ejemplo, el tema Japan africano o el tema japonés. und automatisch werden diese Zwillinge in einer Y entonces Kultur gestellt. automáticamente estas dos gemelas están en otra cultura. Und ich kann diese Gewichtung zwischen dem ersten langen Teil Y esta ponderación, ¿no? La importancia que se le da entre la parte más auch wieder larga y la parte más larga del prompt y la parte más corta wichtiger machen. del que es el tema, los puedo dar mayor o menor ponderación. Und damit hier auch die Helme und die 70er Jahre Y así para zurückbringen. y volver a traer a que se vean más los cascos y los años 70. Was lange Zeit sehr schwierig war, war Lo que fue muy difícil por mucho tiempo era generar imágenes en las cuales el texto fuese legible y tenga sentido. die erste Möglichkeit von Stable. La primera posibilidad de Stable Diffusion fue un modelo que se llamó Deep Floyd. Vor einem Jahr kam Adobe Hace un año apareció Adobe Firefly con letras, pero que son más para diseñadores. Buchstabe, der sie Es decir, simplemente es una letra que aparece un objeto, ¿no? Un globo, un gato, una flor. und vor einem Jahr war Y hace un año lösbar und kein- se pudo solucionar y ya no hubo más problemas. das war die erste Plattform, Esta es la primera plataforma que se usó a través de un navegador, esta Ideogram, besser wird und y que se mejora día a día Motive außerhalb von Text. y también es muy recomendable para otras cuestiones, no solamente para cosas de texto. Und ich habe eine Zeit lang in Australien gelebt, deswegen Yo viví un tiempo por Australia, por eso tomé esta imagen, generé esta imagen como si fuera de Australia. Bugger off es como tomátelas en idioma coloquial australiano. letztes Jahr im Herbst haben nach und nach alle Plattformen nachgezogen. Y el año pasado, en otoño, todos empezaron a equipararse y a llegar a esto. Entonces ahora también DALL-E 3 logra textos legibles y con sentido. Midjourney también. Also alle Stable Diffusion es ya, alle an sich gelöst. hoy por hoy, todas las plataformas lo han solucionado.
So, das war jetzt der erste kurze Teil. Esa fue la primera parte en la cual solo hablamos sobre la generación de imágenes con texto, o sea, con lenguaje. Gibt es dazu Fragen? ¿Hay preguntas al respecto? Wenn Sie Fragen haben, ich glaube, es gibt ein Mikrofon. Si tiene preguntas, hay un micrófono atrás. Sind alle erschlagen. Los maté con toda la información. Voy a preguntar en español. Hola. Hallo? Hola, buenas tardes. Quería saber el punto de vista wollte sobre den Standpunkt la cantidad de bezüglich imágenes que hay que der generar Anzahl an para Bildern, llegar. generieren I muss. think that the simultaneous translation doesn't work because the Spanish version is louder for me than the German. Maybe we just wait and do it one after the other. Or you change the sound level here. Geht jetzt nach vorne zu ihm, ja? Und das macht Okay. das Mr. Dolmetschen. Ja. Me pongo aquí y le traduzco. Usted diga, yo le traduzco al micrófono. Bueno, Pero primero empiece Ok. la pregunta. Si no. me gustaría saber cuál es su posición con respecto a la cantidad de imágenes que hay que generar para poder entender un poco la dinámica de la generación de imágenes en relación a la historia que usted tiene como fotógrafo, cuando también generó varias imágenes, ¿cómo decidir con cuál quedarse? ¿Cómo con un micrófono? Vamos por partes porque si no Sí. es muy largo. Para poder aprender todo este proceso y cómo funciona la inteligencia artificial generativa, hay que generar muchas imágenes. Wirklich zu lernen, wie das funktioniert, muss man ja viele Bilder generieren erstmal. Ja? En relación a eso, mi interés para preguntarle a usted, que es fotógrafo, si aplica la misma forma de pensar sobre con cuál imagen quedarse, cuándo detenerse, cuándo tiene la imagen. Wie entscheiden Sie sich als erfahrener Fotograf, wann haben Sie das richtige Bild gefunden? Das ist im Prinzip so wie früher. Man En principio es como antes. Uno lo sabe, es una sensación que vos tenés, una intuición de que algo va a funcionar. solange das nicht Y siempre que ese no sea el caso, seguís trabajando y lo vas modificando. ¿Y qué hace con las imágenes que no le gustan o no le generaron nada? Was machen Sie dann mit den Bildern, die Ihnen nicht gefallen haben oder die bei Ihnen nichts erweckt haben? die sind noch in Ordnern. Las tengo en carpetas, en mi disco duro, porque quizás las use como material en el futuro. Eso lo vamos a ver ahora en la segunda parte, cómo trabajo con imágenes como referencia o materiales y siempre puedo volver a estas imágenes generadas anteriormente. Ja, dann gehen wir weiter zum zweiten Teil. Entonces, Frage. ¿hay otra pregunta o seguimos con la segunda parte? Da vorne ist noch, da vorne. Hola, buenas tardes. Sí, la pregunta es sobre el comando SID que usó en Midjourney, si se aplican también a otros de los modelos que existen. ¿Del estilo, del stylize? No, SID. SID Ah, del SID, perfecto. que permite que sean determinísticos los resultados. Die Frage ist, ob die Seeds, Sie haben das ja mit Midjourney erklärt, also diese Erklärung über die Seeds wendet sich dann auch auf die anderen Plattformen an? Sí. Ja, alle Plattformen, Sí, die todas las plataformas Optionen anbieten, mit que ofrecen la opción de trabajar con seeds funktionieren ähnlich. funcionan de forma parecida. Bei einigen Plattformen En algunas plataformas puedo dejar que me digan cuál es el seed a posteriori, pero también puedo ingresar una cantidad de números aleatorios al principio.
Übersetzung ist was und vorne in der ersten Reihe. ¿Cuáles son los derechos de autor cuando trabajas para estas plataformas privadas? Wie ist die Situation mit dem geistigen, mit dem Autorenrechten, wenn man mit so privaten Plattformen arbeitet? Die Situation ist völlig ungeklärt. Todo lo que tiene que ver con el derecho de propiedad intelectual tiene tres campos problemáticos diferentes. Primero es el material de entrenamiento. ¿Era legal sacarlo de Internet o no? Ahí hay bastantes procesos judiciales que son bastante conocidos en Estados Unidos. El problema del copyright probablemente en un futuro se va a trasladar a los diferentes usuarios porque trabajan con, o sea, pueden trabajar con material de imágenes y nadie puede controlar si son imágenes de los usuarios o no. Y el tercer problema es que si yo genero imágenes, la pregunta es, ¿soy autor? ¿Tengo alguna especie de derecho de propiedad intelectual? Y eso no está clarificado. Y al final se va a tener que clarificar a nivel nacional. Y de eso se requiere de procesos judiciales, de causas, y uno puede tratar de iniciar esas causas, pero eso es muy difícil porque lo estoy tratando de hacer hace 9 meses sin demasiado éxito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por todo lo que estás entregando y comentar. Como artista visual estoy llevando mis propias imágenes para la inteligencia artificial, para que sean modificadas, entonces las considero mis imágenes. Ja, vielen Dank für alles, was Sie uns hier erklären. Ich bin visuelle Künstlerin und ich arbeite auch mit KI und ich erschaffe meine Werke und gebe sie dann an die KI weiter, damit sie die dann bearbeitet, und ich halte die Ergebnisse, das sind dann meine Werke. Estoy considerando llevar lo que surge de la inteligencia artificial a OpenSea, a la plataforma, de tal modo que queden encriptadas y así poder conservar un poco la autoría. Und meine Absicht ist jetzt, das jetzt auf OpenSea zu übertragen, also diese Werke, damit sie verschlüsselt bleiben und so meine Autorenschaft beizubehalten und zu schützen. Sí, creo que soy el autor de mis obras porque el flujo de trabajo es muy complejo y contiene muchísimos pasos. A veces son 200 pasos hasta que yo llego a un resultado. De eso voy a hablar mañana a la noche, sobre la colaboración humano-máquina, quién es el jefe creativo, quién es el que toma las decisiones. Así que me gustaría dejar la respuesta aquí y quizás podamos pasar al próximo bloque para ver cómo se pueden generar imágenes con imágenes. Bien, la segunda opción de la... Ich höre mich noch ein bisschen selbst hier. I can hear myself on the speaker. 1, 2, 1, 2. And I don't hear the translation. It's all fine? Es gibt hier eine Privatdiskussion, ich weiß nicht. Sí, había dicho, repito para el público, que él mañana a la noche va a hablar en profundidad más de ese tema y que quería dejar el bloque acá. Soll ich weitermachen? Ja, bitte. Ja, weil ich höre mich hier noch auf den Lautsprechern. Todavía se escucha el retorno. ¿Se puede apagar? ¿Hören Sie sich jetzt noch? 1, 2, 3, immer noch, ja. ¿Todavía se escucha el mismo? 1, 2, 3, 4, ja, gut. Also wenn Sie das nicht stört hier im Publikum, dann mache ich weiter. Él se escucha a sí mismo en el amplificador. ¿Se puede bajar como estaba antes?
Okay. Ja, alles klar? Jetzt sollte es funktionieren. Gut, dann ja, jetzt geht's. Danke. Zweite Möglichkeit, La segunda Bilder mit opción, existierenden Bildern zu generieren. generar imágenes con imágenes Hier fangen wir existentes. mit Bildern an. Acá vamos a comenzar con imágenes Die einfachste Möglichkeit y ist la forma Image to más Image. simple es image to image, o sea, hacer un remix. Das heißt, ich lade Es ein decir, existierendes cargo Bild hoch, una imagen existente, die KI analysiert la das inteligencia und stellt artificial Variationen la davon. analiza y lo que va a hacer es generar Das ist variaciones. eine der ältesten Funktionen. Y esta es una de las funciones más antiguas de la inteligencia artificial. Was etwas anspruchsvoller ist, Lo que es un ist poco eine más complejo Grundfunktion von es Midjourney, tener die una heißt función Blend. básica de Midjourney que se llama Blend. Das heißt, ich kann 2 Es bis decir, 5 puedo Bilder hochladen. subir de 2 a 5 imágenes y se genera una sola imagen a partir de estas. Manchmal kann man abschätzen, Muchas was veces die uno KI puede daraus calcular macht. qué es lo que va a hacer la Eine inteligencia Wüste, con ein Mann esa mit dem imagen. Acá Vogel. tengo, bueno, el hombre con el Es könnte zum pájaro, Beispiel tengo sein, un dass desierto dieser Mann y puede mit dem ser que Vogel eine esta Sandskulptur persona wird. se convierta en una estatua de arena, una escultura de arena. Dagegen entschieden, La inteligencia artificial aber decidió das que nächste no, Mal vielleicht. pero por ahí la próxima. Diese Bilder kann man auch Estas mit Blend imágenes herstellen. también se pueden hacer a través de Das heißt, Blend, ich habe den Papst es und die decir, Jacke. tengo al Papa y a la campera. Ich könnte es aber auch mit Y Text pero herstellen, también lo wenn die podría Jacke generar und con der Papst texto im Trainingsmaterial si drin el waren. Papa y el material estaban los datos de entrenamiento. Cada vez tenemos más opciones para poder llegar a un determinado resultado. Ich habe hier mal ein Bild eines befreundeten Acá Fotografen usé von la zwei imagen Frauen de aus un Österreich fotógrafo und amigo de beide dos sind mujeres de zusammen Austria gefügt. y las Und man uní sieht, es ist y keine acá Collage. ven Es que ist no wirklich es un sehr collage, organisch, es so wie muy Vater, Mutter, orgánico, Kind. es Man realmente sieht, was aus welchem Bild se ve übernommen que wurde, se aber es trasladó ist de una etwas imagen a Neues. otra, pero es algo nuevo. Und das kann man natürlich Y auch zur esto Desinformation también benutzen. se puede usar para Das sind desinformar. zwei echte Fotos Estas son dos aus fotos dem Krieg in der auténticas de la Ukraine. guerra en Ucrania Und das ist ein falsches y esta Bild es una imagen aus zwei falsa zusammengefügt. de dos imágenes que se unieron. Das Problem, was El lange problema Zeit bestand que muchas beim veces Generieren existió von al generar Personen, personas war, dass die jedes Mal fue anders que cada aussahen. vez tenían otro aspecto. Viele Menschen wollten Y bestimmte muchas Charaktere entwickeln, personas querían die konsistent crear sind. ciertos caracteres o personajes consistentes. Das ist Y mittlerweile auch gelöst. esto ahora ya también se solucionó. Und was noch Y hinzukommt, lo que se va a agregar dass ich die es Menschen, die que ich yo, generiere, que a las personas que yo genere las pueda convertir en fakes, indem ich Gesichter austausche. o sea, cambiando las caras. Dazu gibt es viele Plattformen, Ahí hay die muchas sind plataformas browserbasiert. que están basadas Es en gibt el aber auch ein Plugin navegador, für Midjourney. pero también hay un plugin para Das kommt von einem Midjourney. chinesischen Anbieter. Viene de un oferente chino y se llama Pixie AI. Das Pixie funktioniert AI. folgendermaßen. Y funciona de la siguiente manera. Yo cargo una imagen Dass ich nachher que después irgendwo einbauen möchte. quiero incrustar o incluir en Das otra ist imagen. ein deutscher Schauspieler, den ich Este als es Kind gern gesehen habe. este es un actor alemán que me gustó mucho verlo de cuando yo era chico. Und ich möchte jetzt, dass dieser Y falsche Soldat me sein gustaría Gesicht que bekommt. este soldado falso reciba la cara de este actor. Und wenn ich das in Midjourney richtig Y aufgesetzt habe, si geht lo das armé ganz bien con einfach. Midjourney, Ich muss nur entonces die rechte funciona de manera muy Maustaste simple klicken, porque tengo que hacer clic derecho habe con ich el dieses mouse. Menü, Se me despliega gehe este auf menú, Apps, voy a wähle Apps diesen Anbieter y aus voy a seleccionar este oferente und dann macht mir das. y va a hacer entonces el proceso. Und das habe ich mehrmals gemacht. Esto lo hice varias veces. Hier auch für eine Ausstellung, Acá die también letzten para Sommer, una letztes Jahr in Panama lief. Presentación en Und Panamá. das, wurde organisiert von der Dame Y in der Mitte. esto Und fue organizado Dankeschön por haben sie einfach la als señora que está acá en la imagen Person y in die Ausstellung como para darle las gracias también la incluí en esa galería, en esa presentación. Ich hatte letztes Jahr im Herbst auch den Auftrag, zwei berühmte italienische Rapper El año pasado también tuve a als dos KI zu raperos porträtieren. que pude hacerles hacer una inteligencia artificial con ellos. Das heißt, ich habe das ganze Bild mit KI Es decir, hergestellt. generé toda la imagen con inteligencia artificial y obtuve estos dos retratos que son genuinos, pero después se cambiaron las caras.
Y la primera colaboración de estos dos raperos se hizo con Dario Argento, el primer videoclip, que es el maestro de las películas de terror de los años 60 y 70. Y por eso también adapté la estética como si los raperos apareciesen en una película de esa época. Esto ahora tiene un año de antigüedad, pero ahora ya funciona mucho mejor. Stable Diffusion también tiene herramientas para hacer este tipo de cosas. Y esto de cambiar caras también lo puedo usar para videos. Después hay una opción de Midjourney que es generar caracteres en forma constante. La verdad que es una gran ayuda para este face swap, este cambio de cara, porque es una preparación óptima. En el pasado, la única posibilidad que teníamos era generar los caracteres una y otra vez, gente famosa, y mezclar, por ejemplo, gente famosa. Es decir, yo, por ejemplo, quiero tener una mujer que sea mezcla entre Madonna y Billie Eilish, y bueno, siempre va a ser parecida. La opción que tiene Midjourney hace un tiempo es la siguiente. Yo genero una imagen o subo una imagen. Este es el canciller alemán. Somos poco parecidos, tenemos poco pelo y bueno, un estilo parecido. Lo cargamos en Discord porque necesito después un link desde el sistema de Discord y le introduzco un parámetro. Se lo introduzco como parámetro y le digo a la inteligencia artificial y le digo que quiero que este primer ministro se parezca a un alemán que tome cerveza. Y el parámetro CF, creo, sí, se llama referencia de carácter. Y CB es la ponderación. Y 100 es el máximo, es decir, esta persona que yo puse como referencia al principio va a tener ese aspecto, va a tener la misma ropa y más o menos sí. Y si ahora quiero definir más el entorno y quiero tener un hippie que esté tomando cerveza, entonces la persona va a estar igual, pero el fondo va a ser un poco más al estilo Woodstock. Y eso tiene que ver con que la ponderación está puesta en 100. Ahora, si yo bajo la ponderación, entonces ya también el pelo, todo lo que es el peinado, también va a ser, por ejemplo, tipo Woodstock. Y esto, la verdad que es esto ya es una base muy interesante para hacer un cambio de cara, ¿no? Lo mismo hice como punk. Acá con 100 de ponderación y con 8. Es decir, según qué tan alto sea el parámetro, solamente va a aparecer la cara o bien el pelo, etc. Pero el parámetro más alto, donde falta aquí, sería 100. En tanto, también puedo hacer generar un estilo. Antes esto era como una especie, tenía que ver con el prompt antes, o sea, el texto tenía que ser tan específico como que aparezca siempre el mismo estilo, pero la gente es vaga y ahora por suerte hay abreviaciones. Y este es el así llamado Style Reference. Y la primera imagen que generé como Polaroid de una banda de punk de los años 80, este sería el aspecto sin Style Reference, o sea, sin la referencia del estilo. En un segundo paso voy a cargar esta pequeña foto. Esta va a ser mi referencia para el estilo.
Und dann wird dieses Foto der 80er Y Jahre esa von foto Franz irgendwie gemischt mit del año dieser Grafik. 80 se va a mezclar con esta gráfica de la otra imagen. Und ich habe hier auch wieder Werte von Y también 0 aquí bis introduje 1000. parámetros de 0 a 1000. Das heißt, je höher ich Es den decir, Zahlenwert cuanto más einstelle, subo desto los grafischer wird valores, das Ergebnis. tanto más gráfico va a ser el resultado. Das ist jetzt auf 500 Ahora este está puesto en 500 und das auf 1000. y este en 1000. Und damit kann ich Y generierte con esto Bilder puedo im Stil beliebig realizar o sí, modificar y mezclar imágenes con diferentes estilos. Auch Adobe Firefly hat diese También Option. Adobe Firefly tiene esta opción. Offiziell kann man keine Bilder von Oficialmente anderen no se hochladen. pueden subir imágenes de otros. Mal gemacht mit Una vez lo hice con David Waterpay, das LaChapelle, funktioniert natürlich. funciona obviamente. Das heißt, ich wollte einen Es Mann, decir, der einen quise Vogel una in der Hand hombre hält que und tenga eine un Schere. pájaro en la mano y una tijera. Und dann muss ich mich gar nicht Y abquälen, la verdad den es que no Textprompt tengo zu que beschreiben, dass es so aussehen describir sollte en wie el David prompt LaChapelle. que tiene que tener parecido con David LaChapelle, David LaChapelle sino Bild auch que nicht analysieren tampoco und in tengo que Sprache analizar la imagen de David LaChapelle y trasladarlo al lenguaje y traducirlo, sino que simplemente lo cargo y la inteligencia artificial lo hace por mí. Das funktioniert sehr gut. Esto Das ist der funciona Grund, muy bien warum y die este es el meisten sich motivo gar por el keine cual la Mühe mehr mit mayoría de las Textprompts personas machen. ya no se toman mucho trabajo con los prompts de texto. Textprompting Y immer noch el ein text unentdeckter Kontinent ist. prompting, sin embargo, es todavía un continente no descubierto. Diesen sogenannten Style Transfer kriege ich auf Estas mehr und mehr transferencias Plattformen. de estilo las puedo obtener en plataformas cada vez más numerosas. Seit April haben Desde das fast alle abril übernommen. casi todos tienen esta herramienta. Auch ein También meiner uno Lieblings-Upscaler, de mis Magnific. upscalers, Magnific. Und hier habe ich dieses eine Y Bild genommen, was acá Sie schon tomé kennen. esta imagen que ustedes ya Ein früheres conocen, Bild als Stilreferenz una und dann wird imagen mir das anterior como zu einem referencia neuen de Bild estilo y después zusammengebaut. se rearma una imagen nueva con esa mezcla. Der nächste Schritt, den jetzt Midjourney gemacht hat, ist El siguiente eine paso que hizo Midjourney Personalisierung von es Modellen, tener o poder tener una personalización de los modelos. indem ich nach meinem eigenen Y Geschmack entonces yo uso mi propio gusto, digamos, einen Code definiere, den ich y verwenden kann. defino un código que puedo utilizar. Und dann muss ich mich auch Y gar nicht mehr después abquälen mit ya dem no tengo Textprompt. que tomarme todo el trabajo con el prompting de texto. Das funktioniert so, dass man Esto eine funciona Seite hat, de esta forma, que hay una página da muss man en 200 midjourney.com. Bilder anklicken, die Hay que darle clic a 200 imágenes que a uno le gustan y a partir de esas 200 imágenes se arma una sola. Y entre estas 200 imágenes hay muchas imágenes aburridas, los contenidos van en cualquier dirección. diesen Code zu erarbeiten, Y ist harte Arbeit. la verdad que hacer uno mismo este código es un trabajo muy duro, pero bueno, por la puerta de atrás Unbezahlte Arbeit für Midjourney, es weil trabajo no dadurch pago auch para Vorlieben Midjourney porque herausfinden también und neue Modelle noch encuentran mehr auf preferencias de la Mainstream gente Geschmack y zuschneiden können. van a poder colocar modelos cada vez más adaptados a lo que sería el mainstream. Und oft wie bei Bildern wie diesen Y haben wir muchas einfach veces gesagt, con imágenes de este weiter, ich tipo will dije gar nichts muchas haben. veces, tírame otras imágenes porque no quiero darle clic a ninguna de estas. Irgendwann hatte ich mir diesen En Code algún verdient. momento, bueno, Und das ist die Ästhetik, die obtuve am el rauskam. código, bueno, y esta es la estética que salió, el resultado. Diese personalisierten Ästhetiken werden mittlerweile Estas im estéticas Internet geteilt. personalizadas se comparten en Internet, se pueden también tomar de otros. Und so wie wir es Y beim Textprompt así auch como lo hatten, hicimos dass man también con el verschiedene prompt de texto, Inhalte que tenemos kombiniert, diferentes contenidos gibt combinables y también gibt ponderables, es auch verschiedene puedo personalisierten Stile, también tener estilos personalizados y armarlos con diferentes ponderaciones. und das kann ich auch einstellen Y esto als también lo puedo ajustar Grundästhetik, como estética dann de wird das base jedes Mal weiterverwendet. y después se sigue utilizando. Ein weiteres Element Otro ist die elemento Konsistenz im Bild es la consistencia en la estructura de la imagen. Das wurde in Open Source bereits Eso im März ya 23 gelöst. ya se resolvió en código de fuente abierta con algo que se llama ControlNet.
Adobe Firefly fue la primera plataforma grande que tomó esto y funciona de la siguiente manera. Bueno, este es mi señor con el ave y la tijera, como es naturalmente en Adobe Firefly, y el material de entrenamiento, bueno, ofrece esta imagen. Ahora, bueno, soy un fan de Roger Bell y tomé esta imagen como referencia. Y acá la construcción de la imagen es exactamente la misma, o sea, se trata de la composición. Ahora, Firefly también tiene la posibilidad de tomar una estética determinada. Es decir, yo no solamente adopto la composición de esa imagen, que no es mía, sino que también la estética. Y puedo acercarme así, de esta forma, al original. La gran diferencia es el hombre mismo, ¿no? La persona. Así que ahora no es Roger Bell, sino que es un señor del stock que da vueltas. Como les decía, esto viene de código de fuente abierta de ControlNet. Voy a profundizar en eso un poco más tarde. Quizás tengamos aquí una pequeña ronda de preguntas para trabajar por el tema de trabajar con imágenes, quizás 2 o 3 preguntas, porque nos quedan unos 20 minutos y me gustaría mostrar todavía algunas cositas. Ahí en la primera fila. Buenas tardes. Si tuviera que generar ahora la imagen con la que ganó el premio Sony, ¿el prompt sería muy diferente? Si no puedo utilizar el mismo modelo, el resultado siempre sería diferente. Y obtener el mismo resultado solamente funciona si tomo el mismo modelo y el seed. Dado que esta imagen se hizo con DALL-E 2 y DALL-E 2 no ofrecía o no ofrece seeds, entonces no podría generar esta imagen de la misma forma con el mismo prompt de texto. Además, esta imagen no solamente se generó a través de un prompt, sino que también hice mucha postproducción y esa es un poco la interfase entre texto e imagen que ahora les voy a pasar a mostrar. Fueron más o menos 20 pasos hasta llegar a ese resultado. Entonces, continuamos porque todavía tengo más información para mostrar. Ahora vamos a ir a la interfaz entre lo que es trabajo con imagen y texto. Lo más simple es el inpainting. Yo le llamo inpainting porque es el primer término que se utilizó. Cada plataforma lo denomina de una forma distinta y piensan que hay que darle un nombre nuevo, hay que hacerle un rebranding cada vez. Pero funciona de la siguiente manera. Tengo una imagen que yo he generado, borro una parte y con un text prompt, con un prompt de texto, describo qué es lo que quiero que se genere en esa porción de la imagen. Y entonces, esta es la primera plataforma que lo ofreció en su momento, fue DALL-E 2. El principio hoy en día sigue siendo exactamente el mismo.
Auf Midjourney heißt es Vary Region. En Midjourney se llama Vary Region, o sea, variar región, y puedo definir distintas áreas que deben generarse de nuevo, Der Rest bleibt gleich. y el resto de la imagen se mantiene igual. Und die Möglichkeit, diese Bereiche zu Y la generieren, posibilidad de generar estas wurde immer distintas besser in den zonas letzten 1,5 Jahren. siempre fue mejorando en el último año y medio. Photoshop ist es am einfachsten, En weil ich Photoshop kann es Ebenen lo más arbeiten fácil porque und puedo kann trabajar frei en definieren, distintos was denn neu niveles, generiert werden entonces soll. puedo definir muy libremente qué es lo que quiero volver a generar. Und das geht ganz gut. Das Y Einzige, eso was ich realmente an Photoshop funciona nicht mag, muy ist, bien. dass Lo es único que no me sehr, gusta sehr de definiert Photoshop ist, es in dem, que was möglich ist. hay mucha censura, o sea, está muy limitado lo que se puede hacer. Outpainting ist Outpainting, genau das Gleiche. por el otro lado, en realidad es lo mismo, Dazu komme ich noch. Aber pero das Spannende, was sich voy a jetzt im explicarlo, voy a Inpainting entrar más, pero verändert hat, lo que se modificó interesantemente en el inpainting dass ich ganz am Anfang ja auch es immer que al beschreiben musste, was principio soll stattdessen tenía que rein. describir qué es lo que debe reemplazar lo que quiero en esa área. Y ahora hay cada vez más plataformas en las que me lo permiten a mí, entonces ya no tengo que escribir nada, sino que la inteligencia artificial me hace propuestas. O Ich benutze hier auch Referenzbilder. también puedo usar imágenes de referencia. Das, was jetzt Entonces ersetzt le werden digo, soll, lo que quiero soll bitte reemplazar ähnlich aussehen debe wie ser auf diesem parecido a lo que se ve en esta otra imagen. Outpainting Bueno, ist volviendo die al gleiche outpainting, Technik, es la misma tecnología, la aber misma ich técnica, ergänze pero lo que hago neue es Pixel. Das Bild wird sumo größer. píxeles nuevos, amplío la imagen, Auch das heißt auf jeder hago más Plattform grande la imagen. anders. Esto también se llama distinto en las distintas plataformas. Ich kann das Bild vergrößern und Puedo dann füllen lassen. incrementar el tamaño de la imagen y hacerlo y rellenar esa parte que quedó en blanco. Und je nach Motiv und Plattform Y kann ich según gar nicht mehr sehen, el was motivo y la denn vorher plataforma, schon da war und was neu hinzukam. Ya no puedo ver qué era lo que estaba originalmente y qué es lo que se agregó. Midjourney kann das auch, aber es Midjourney funktioniert ein bisschen también lo anders. puede hacer, pero funciona un poco distinto. Bei den anderen Plattformen bedeutet En las otras Outpainting, das plataformas, Bild wird größer. en el outpainting se aumenta la superficie de la imagen, o sea, se añaden píxeles. Midjourney lo hace de otra manera. La cantidad de píxeles es la misma, Zoomt ein, la imagen final es más pequeña, hace un zoom y entonces tiene una nueva superficie alrededor a llenar. man sieht es hier, dass das Ausgangsbild und Aquí se ve, por ejemplo, la imagen original, gibt's neue. que a la derecha la imagen esa es colocada en el centro y hay área nueva alrededor. Ich kann dieses Outpainting También mittlerweile este in unterschiedliche outpainting Richtungen machen. también lo puedo hacer en distintas direcciones. Das heißt dann Pan, das heißt, Es ich decir, kann das está el Bild pan, nur o sea, el nach paneo, oben, nach es decir, unten, puedo mover la rechts imagen und hacia links arriba, hacia erweitern. abajo, ampliar la imagen hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. In der Browserversion von Midjourney kann ich En la mittlerweile versión auch de das navegador de Bild Midjourney frei verschieben puedo mover la imagen libremente und auch in jede Richtung y también en tanzen lassen. cualquiera, o sea, y ampliarla en cualquiera de las direcciones. Das Arbeiten mit Referenzen El trabajo con fing referencias an mit Image Prompt. comenzó con lo Das que eran heißt, los ich lade prompts ein de Bild imágenes, es decir, subo hoch und una das ist imagen Referenz für alles. y esa Was imagen ich es la drauf sehe, referencia para todo, ¿no? Licht, Que es lo que veo, la luz, el estilo, etc. Hier ein Beispiel. Ich Aquí lade un Electrician ejemplo, hoch. subo la imagen del electricista, ¿no? La del Dieses premio, Bildes und después beschreibe tomo im Text el link aber, de dass esta ich imagen jetzt ein y paar en el haben texto möchte describo que quiero aus tener Dubai in den algunas 40er imágenes, Jahren. pero de Dubái en los Und dann años wird mir das 40. Una in pareja einer de anderen Dubái Kultur en el año 40, entonces me toma Was esta da imagen en unüblich otra ist, cultura. zwei Fotos auf so Y einem Bild zu haben, como ist es halt raro eine tener Person jetzt ein dos mujeres en una imagen, ahora en esa época, ahora una de las personajes es un hombre. Ich hatte in einem Workshop mal einen En uno de los Teilnehmer, der talleres, wollte ein Bild von uno Henri de Cartier-Bresson generieren, de los participantes quería generar una imagen de Henri Cartier-Bresson. hat aber nur diese El Ergebnisse erzielen prompt de können. texto era muy bueno, pero solo obtuvo estos resultados. Das Bild ist der Original Cartier-Bresson. La imagen de la izquierda es la famosa imagen original de Cartier-Bresson y yo intenté con un prompt muy reducido descubrir a ver si estaba dentro de lo que es el material de entrenamiento y pude ver que mis resultados también estaban muy alejados del original. El resultado fue entonces que lo que hice al final fue
usar el original como referencia, sumarlo al prompt de texto y así logré generar variaciones de esta imagen original que parecen como si fuesen versiones de esa misma foto, pero tomados desde otro punto de vista. Aquí también se puede hacer un ajuste fino entre la imagen de referencia y el texto. El modelo de código abierto puede hacer muchas cosas que las otras plataformas no pueden hacer. Una vez que uno se ha realmente interiorizado y no se asusta con la complicada instalación, se puede hacer, pero bueno, es realmente fatigante. Hay distintos plugins para estos modelos. Hay millones, hay un montón, la verdad es muy difícil verlos todos. Es un sinfín de posibilidades, pero bueno, pero puedo entrenar modelos más pequeños. Y los modelos tienen un determinado desarrollo detrás suyo. Al principio eran modelos de gigabytes. Y la cantidad de esos modelos está creciendo continuamente. Hoy por hoy hay unos 32.000. ¿Y quién puede realmente comparar 32.000 modelos distintos entre sí? Muchos de estos modelos solo son fusiones de modelos existentes ya. Entonces, y uno no puede saber cuál es una fusión y cuál no. Entonces, este desarrollo que yo documento de vez en cuando es una sola fuente, ¿no? Así que realmente es prácticamente imposible. Ya nadie sabe en realidad cuánto hay disponible ya. La comunidad del código abierto ha encontrado métodos muy inteligentes para hacer modelos que ya no tienen un tamaño de gigabytes, sino de megabytes o de kilobytes. Un ejemplo, por ejemplo, es la inversión textual, la textual inversion. Es decir, necesito 15 o 20 imágenes de una persona o una cosa, o aquí en este caso de nuestro perro. Y entonces esta persona, este personaje, este perro, se le asigna una palabra clave. Y entonces puedo usar esta palabra clave en el texto. Entonces mi prompt de texto quiere decir Ida 2024 está comiendo pizza. Y entonces aparece este Fox Terrier mío comiendo una pizza. Esto también lo puedo hacer con cualquier persona que yo encuentre en internet de la cual yo tenga 15 imágenes de una resolución aceptable. Esto lo hice, por ejemplo, para una presentación con un gerente de marketing de una empresa. Estas son sus imágenes de internet, con barba, sin barba, a distintas edades. Su nombre es Dirk. Su nombre clave o su palabra clave fue Dirk con 2K. Y entonces puede decir, bueno, ahora Dirk es un patovica en un boliche berlinés y está todo tatuado y tiene piercings. Y, bueno, y cada vez la imagen es mejor y más convincente. Hay muchas posibilidades de generar modelos más pequeños, también hay ciertas tendencias. Lo que la mayoría hoy usan, son lo que se llaman las LoRa's, y en esos casos se modifican las ponderaciones dentro del modelo. Y esta plataforma es una de las fuentes principales que uno puede usar para simplemente descargar y usar modelos de otras personas. Esto se modifica prácticamente todas las semanas. Hace un año hasta se podían bajar modelos pornográficos y de distintos famosos. Eso sigue estando disponible, pero ahora hay que recurrir a Discord. En la página web ya desaparecieron esas cosas. Y entonces, ahí en Discord se encuentran distintos modelos que son not safe for work, ¿no? O sea, NSFW. Esas son distintas poses que se usan, por ejemplo, para imágenes pornográficas. Y estas provienen de ControlNet. En ControlNet yo subo una imagen, la hago leer, ¿no? Con profundidad de campo, contorno, iluminación, y entonces obtengo una forma, un contorno, una forma. Y en esa forma yo puedo hacer generar otro contenido, como por ejemplo este pequeño muñequito.
Este es el ejemplo de las poses que veíamos antes. Acá tengo un modelo que tiene una pose en particular, se traduce, digamos, en un muñeco de palitos, ¿no? En un dibujo de palitos, y entonces puedo hacer generar otro personaje con esa misma pose. Estas formas también se pueden usar para manos, por ejemplo, para asegurarnos que las manos tengan solo 5 dedos. Pero también puedo hacer un dibujo simplemente y hacer traducir ese dibujo, ese boceto en otra imagen. Este desarrollo no se detiene, se acelera cada vez más. Yo la verdad que trabajo constantemente con esto y ya llegué a un punto en el cual ya solo no puedo hacerlo. Realmente, o sea, usar todas las plataformas que hay como una sola persona es imposible. Esto le pasa a todo el mundo. Uno puede armar un equipo o de alguna manera, o en algún momento hay que agarrar y limitarse y decir, bueno, voy a trabajar con una plataforma con la que yo sepa trabajar muy bien. Y esto para las empresas quiere decir que necesito distintos expertos que se concentren en una plataforma y al principio de un proyecto intercambien sus conocimientos para ver cuál es la mejor plataforma para un determinado proyecto. Un poquito más sobre el upscaling. Antes, cuando se aumentaba, se ampliaba una imagen en Photoshop, la imagen original tenía mejor resolución que la imagen ampliada. Hoy en día, ahora eso es al revés. Un upscaler de inteligencia artificial también fue entrenado con datos, y si paso de 1000 a 5000 píxeles, aumentando la imagen, se reemplazan las 4000 píxeles faltantes de una manera que tiene sentido, de forma que la calidad de la imagen ampliada es mejor que la del original. Esta es la herramienta estándar, hay que comprar una licencia, también se puede usar en la computadora. Upscale, que es de código abierto, es prácticamente tan bueno como Gigapixel. Si uno tiene dinero, si cuenta con bastante dinero, Magnific es lo mejor, porque no solo se pueden ampliar las imágenes, sino que también puedo hacer mejorar las imágenes. Es decir, una imagen hecha, una imagen que en Midjourney haya resultado con malas manos, digamos, ¿no? Se puede mejorar la generación de las imágenes porque tengo la opción de hacer que la inteligencia artificial alucine, por ejemplo, y también que mejore cosas o las modifique completamente. Crea es similar, pero no tan buena. Y Midjourney también ofrece dos posibilidades del upscaling. Una que se mantiene muy cercana al original, como Gigapixel, y una que es más libre y más creativa, pero no tan creativa como Magnific. Un pequeño panorama sobre el tema de video. Aquí también hay muchísimas plataformas que ofrecen distintas funciones. Aquí también lo divido entre trabajo con texto y trabajo con imagen. Algunos también generan el sonido, el audio en paralelo. Y en este proceso combino material que ya he generado y lo sigo combinando. Voy a empezar a decirlo de otra manera. He hecho algunas presentaciones en escuelas de cine y ahí, bueno, hay un temor que es: puedo ser reemplazado en la industria. Todavía nos necesitan, o una persona puede hacer todo para lo que nosotros ahora necesitamos un equipo completo de filmación. Y la respuesta es sí y no. Si miramos todos los componentes que hay en filmar una película, hay herramientas para escribir guiones. Puedo definir un carácter y una historia, y le puedo decir a la inteligencia artificial que me diga, bueno, cómo es la historia previa, o desarrollame este personaje.
puedo determinar cómo se ven los personajes, qué hacen, cómo se mueve la cámara, cómo es la iluminación, cómo es la escenografía, el vestuario. Puedo generar el sonido. También la edición puede estar cada vez más dirigida por la inteligencia artificial y también puedo componer la música. Pero realmente para poder hacer esto bien necesito experiencia profesional en todas estas áreas y no conozco a nadie que sepa hacer todas estas cosas igual de bien. Uno siempre tiene debilidades. Los artistas, yo siempre he hecho algunas de estas cosas, algunas mejor, algunas peor, pero al final sí es cierto que se pueden reducir los equipos y producir cosas que antes no se podrían haber producido con un equipo chico o con un presupuesto reducido. Para terminar les muestro un posible workflow, una secuencia de trabajo posible. Yo desarrollo la historia con ChatGPT o otras herramientas de texto, también los personajes. También puedo hacer una lista de tomas, ¿no? Desarrollar una lista de tomas, decir, bueno, las distintas escenas, distintas cámaras, distintos ajustes de cámaras y demás. Para estos distintos ajustes puedo usar imágenes estáticas primero, con personajes recurrentes. Estos después son animados y eso después se edita y se le suma el audio. Como ejemplo tomé una de mis imágenes y usé ChatGPT y le pedí a ChatGPT que genere un cuento breve en el estilo de Franz Kafka. Y a partir de esto hice elaborar distintas escenas y distintos ajustes y distintas tomas. Y al final hice animar estas imágenes. Y este es el video que yo les mostré antes, ¿no? Este loop. Los videos que yo genero casi siempre son de 5 a 10 segundos. Y al final se hace un corte o se hace la última imagen de una secuencia, sea la referencia de la próxima secuencia. Este es otro ejemplo. Ahora, no se escucha el audio, pero el audio también lo generé con inteligencia artificial. Y estos videos tienen unas 6 semanas ahora y ahora las posibilidades técnicas son mucho mejores. Y realmente es muy emocionante trabajar con esto. Bueno, este es mi panorama general que pude dejar en esta hora y media. Y ahora, bueno, voy a responder tantas preguntas como tengamos tiempo y, bueno, los organizadores nos dirán cuándo tenemos que vaciar la sala. Hola, en base a tu experiencia, ¿cuál es la conclusión a la que puedes llegar en cuanto a las bases y a los modelos que usan estas herramientas en relación a segregación de raza y de género, etcétera? Cada modelo tiene un bias, ¿no? Un prejuicio, digamos. Es decir, una cultura determinada siempre es dominante. Eso depende fuertemente de las personas que seleccionan el material de entrenamiento. Hay distintos intentos de OpenAI y de Google también para equilibrar esto.
y para que los resultados sean más parejos. Eso lamentablemente a veces lleva a imágenes totalmente absurdas. Por ejemplo, que uno se genera vikingos con rasgos chinos, por ejemplo, o nazis que se ven como si viniesen de África. Y va a ser muy difícil eliminarlo. Realmente se trabaja para eliminarlo, pero es difícil. Yo creo que en el futuro va a haber modelos más pequeños para círculos culturales específicos en los que esté más balanceados. Por ejemplo, los japoneses trabajan en esto, que esté más relacionado con la cultura japonesa, porque no se ven representados por los modelos estadounidenses. Y entiendo que Brasil quiere ir en la misma dirección. Y creo que bueno, esto se va a seguir desarrollando de esa manera. Yo como artista veo este tema y lo veo también, creo que también es mi tarea trabajar alrededor de esto, ¿no? Y que no me influya este tema. Al principio en Stable Diffusion pedí la imagen de un docente, de un profesor, y en inglés no tiene género, ¿no? Y ahí solo me daban, por ejemplo, cuando puse profesor, solo me aparecían mujeres de alrededor de 40 años. Bien, buenas tardes. Yo estuve ayer en una charla sobre jurisprudencia, sobre temas jurídicos legales de la inteligencia artificial. Pero al final de la charla hablé sobre que el pecado original o el error que genera una gran controversia en la reflexión sobre este tema es la palabra que se adhirió a la palabra inteligencia, o sea, artificial, que es un término que generalmente se lo relaciona con lo superficial. Yo de hecho utilizo Midjourney, calculo que desde que apareció, y estoy fascinado por la profundidad, por la emotividad que capta mi sensibilidad más profunda. Entonces, creo que en función de la propagación a nivel educativo en el universo, me parecería razonable reflexionar sobre justamente la nomenclatura. Inteligencia artificial, suplantarlo por inteligencia universal o inteligencia cuántica. Siento que hay otros adjetivos más positivos para darle y que potenciarían gratamente a todo este esquema. Gracias. Sí, gracias. Sí, le doy la razón en que muchos de los conceptos realmente deberían volver a definirse. Con el tema de inteligencia artificial no tengo el problema con lo artificial, sino con lo de inteligencia. No estamos realmente, o sea, no podemos definir inteligencia de una manera inequívoca, no podemos definir creatividad de forma inequívoca y tampoco logramos definir inequívocamente qué es la conciencia, pero al mismo tiempo creemos que esto que creamos tiene todas estas características, y lo interesante de esta discusión es que esto nos obliga a pensar más profundamente sobre estos temas para restablecer, digamos, reconfigurar el trabajo entre la persona y la máquina. La inteligencia artificial está subvalorada y sobrevalorada al mismo tiempo,
La mayoría de las personas la mayoría de las personas se acercan a esta discusión desde la ciencia ficción, ¿no? Que nos han dado una cierta imagen de la inteligencia artificial, pero hoy en día la inteligencia artificial es un complejo matemático complejo, que es tan complejo que incluso los programadores no lo pueden controlar correctamente o ver correctamente. Por eso se le dice, ¿no? el black box, la caja negra. Pero la inteligencia artificial no tiene intencionalidad, no tiene intención. Y nosotros como personas, como seres humanos, sí la tenemos. Nosotros, cuando somos unos bebés, queremos comer, queremos dormir, queremos ir al baño. La inteligencia artificial no quiere eso, no le interesa eso. Cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando nos rompen el corazón, lo queremos expresar. Y esa es la diferencia entre nosotros como personas, como seres humanos, ¿no? Artísticamente también, y la inteligencia artificial. Hasta hace poco la inteligencia artificial nos estudia muy bien, porque el material de entrenamiento proviene de nuestras creaciones, pero o incluso si alguien pero cuando alguien lo usa para expresarse, también lo puede hacer muy bien como herramienta. Pero no tengo ninguna relación emocional con las herramientas que uso y las veo estrictamente como herramientas, ¿no? Pero bueno, yo también soy una persona que nunca le di un nombre a mi auto, por ejemplo. Hola, sí, tenemos una pregunta más y después los invitamos a quedarse a la próxima charla que se llama Sesgos, Cultura e Inteligencia Artificial. Hola, ante todo, muchas gracias por compartir la información. A mí lo que me gustaría preguntarte es sobre si hay una relación entre lo que nosotros vemos, consumimos y aprendemos como referencias en nuestra vida, en nuestra realidad actual, y todo eso se conecta a través del prompt y la inteligencia artificial. Digamos que lo que yo veo, estudio, aprendo, todo. Sí, es una pregunta. Todo lo que yo veo y a mi alrededor y mis conocimientos y todo eso se fusiona, se conecta con lo que yo propongo en mi prompt o en mi imagen. Ja, sí. Sí, sí, por supuesto. Para mí, la diferencia entre fotografía y las imágenes generadas por inteligencia artificial es la siguiente. Es que la mayoría de los fotógrafos salen al mundo exterior, están presentes en algún lado, frecuentemente también interactúan con el sujeto de su fotografía, ¿no? Con lo que fotografían. Se trata de percepción, de percibir lo que está pasando. Cuando trabajo con inteligencia artificial me puedo quedar en casa, puedo estar en mi sótano sin ventanas. El potencial de la inteligencia artificial es entonces un viaje hacia adentro. Entonces yo tengo que ser consciente, tengo que tomar consciente por qué quiero tener una determinada imagen, ¿no? Entonces yo debo definir todos los elementos del prompt de texto o los materiales de entrenamiento, pero realmente eso no se aprovecha del todo, ¿no? Ese viaje interno, ese viaje en el interior de uno mismo. Pero eso es lo que a mí me encanta de la inteligencia artificial. Si uno lo logra hacer, entonces obtiene realmente mejores resultados. Si no, uno se deja llevar adelante por clichés, por lugares comunes, y simplemente eso es parte del mainstream que genera imágenes de Batman que se ve como Barbie o como Ken. Muchas gracias. Ganz herzlichen Dank.